Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias por la vida, por el don de las facultades que tenemos para vivir este día. Denos sabiduría para disfrutar el regalo que nos otorga en el presente, que es todas nuestras facultades y todo lo que tenemos que hemos recibido de sus manos. Enséñenos a disfrutar lo que nos ha dado y enséñenos también a ser agradecidos. Padre, sea con los que en esta hora le invocan, los que están pasando tiempos de prueba, dolor, aquellos que en esta hora requieren ser auxiliados. Su gracia sobreabunde, mi Señor, sobre toda su iglesia y sobre todos los que buscan su rostro. Rogamos su Espíritu nos dé entendimiento para meditar en su palabra, pues lo rogamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En este día vamos a meditar sobre los orígenes de la ira. Básicamente vamos a hablar de 4 fuentes o cosas que producen la ira en el corazón de una persona. Existen cosas que pueden, algunas fuentes o elementos que pueden alimentar, por ejemplo, un incendio y el fuego. Por ejemplo, el petróleo, el gas, la lava, el metano. Son cosas que pueden alimentar el fuego. De manera similar, la ira puede comenzar y avivarse por alguna de las siguientes 4 fuentes: dolor, injusticia, temor o frustración. Con esas raíces, la ira es un efecto a una o más de ellas. Es muy doloroso tratar de analizar y desenterrar los sentimientos pasados. Por lo tanto, muchas personas se les hace más fácil seguir enojados que encontrar la verdadera causa del enojo. Después, renunciar a nuestros derechos y, por último, crecer hasta llegar a la madurez cristiana. Pero esto es un proceso. Debemos ser pacientes porque, dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muchas personas han tenido en consejería, escuchado, ¿verdad? Vuelcan su enojo sobre su esposo, pero porque su esposo están viendo a su papá, cómo les trataba, cómo les habló y se activa ahí un miedo, un temor, y muchas veces vuelcan esta ira allí. A veces un esposo está viendo en su esposa a su madre o algún asunto del pasado, ¿verdad?, que activa esos temores y se enciende ahí y se alimenta la ira. Pero aunque es doloroso tratar de analizar y desenterrar estos sentimientos pasados, es el camino. Más adelante, si usted sigue estos audios, más adelante estaremos hablando de cómo ir erradicando la ira de nuestros corazones. Por lo pronto, veamos estas 4 fuentes de la ira. Comencemos con el dolor. El corazón ha sido herido. Todos tenemos la necesidad íntima dada por Dios de recibir amor incondicional. Todos. El Dr. Gary Chapman escribió en su libro Los 5 lenguajes del amor, que por cierto lo escribió primero para las parejas, luego para los niños, para los hijos. Y nos habla de esa necesidad que todos tenemos, de ser amados, escuchados, valorados, respetados, tocados, en el sentido de ser acariciados, abrazados. Cuando se nos rechaza o se nos hiere, estallamos en ira, la cual es como un muro protector que impide el paso a las personas y evita más heridas. Cualquier sentimiento de rechazo para muchos activa un dolor. Si de niño no fuiste abrazado, besado, no se te valoró o se te rechazó, cualquier rechazo que en el presente, ya como persona adulta, hiciera alguien sobre nosotros, activaría inmediatamente ese miedo, ese temor, y ese enojo o ira nos llevaría a colocar un muro para protegernos, para no volver a sentir esa experiencia, esa herida dolorosa como que se abre y nos vuelve a colocar a la defensiva.
Algún ejemplo bíblico son los 12 hijos de Jacob. José era el hijo preferido de los 12 hijos de Jacob. Debido a que su padre los hirió y rechazó, los hijos mayores se enojaron y buscaron la manera de vengarse de su hermano menor. Recuerden que Jacob le hizo una túnica especial de colores muy bonitos y José se volvió su hijo preferido. Así estaba rechazando a los demás al colocar a José por encima de los otros. Y imagínense en ese contexto donde el primogénito pues debía recibir todos los honores. Bueno, aquí tenemos un caso de esto, ¿no? Y lo que hicieron sus hermanos. Génesis 37, 3 al 4 nos dice: y amaba Israel, o sea, ese Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así, el actuar de los hijos de Jacob, o los hermanos mayores de José, tiene que ver con un rechazo, con una herida en el corazón que ellos tuvieron por un acto de su padre. Y muchas veces así nos vamos por la vida sin querer entrar en profundidad sobre estos sentimientos. Pero el dolor es un catalizador, es una fuente de la ira. Injusticia es la segunda fuente. Cuando se viola uno de sus derechos. Todos tenemos un código moral interno que establece el sentido de lo que es correcto y justo y lo que no. Cuando percibimos que se ha cometido una injusticia en nuestra contra o contra los demás, nos enojamos, especialmente cuando se trata de alguien a quien amamos. Si nos aferramos a la ofensa, la ira sin resolver crecerá y se anidará en nuestros corazones. Un ejemplo de injusticia es lo que hizo el rey Saúl con David, porque él trató injustamente a David, para quienes conocen la historia, ¿verdad? David era un jovencito joven pastor que venció a Goliat en una batalla y cobró mucha fama, mucho más fama que el propio rey Saúl. Esto provocó celos e ira y enojo en el corazón de Saúl como rey. Pero Saúl tenía un hijo llamado Jonatán y David y Jonatán eran excelentes, maravillosos amigos, tenían una amistad increíble como no se nos narra otra en la Sagrada Escritura, ¿verdad? En cuanto a varones, es una amistad que tuvieron de pacto y de amor muy, muy profundo. Cuando el hijo de Saúl escuchó que su propio padre pronunciaba una sentencia de muerte contra su amado amigo, él le preguntó, ¿verdad? ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, a su propio hijo, a Jonatán. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, dice el texto, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Primera de Samuel 20, 32 al 34. Este es un ejemplo claro de lo que es la ira que se produce por la injusticia. Muchos pueden estar teniendo esta experiencia de sentir esta injusticia, ¿verdad? A veces son cuestiones legales, una herencia, privilegios o derechos que uno cree que tiene, pero cuando se violentan estos, produce ira. La tercera fuente del dolor, de la ira, es el temor. Cuando se amenaza sobre el futuro de una persona, de una familia u organización. Todos fuimos creados por Dios con la necesidad íntima de vivir en seguridad. Cuando nos preocupamos, nos vemos amenazados o nos enojamos por el cambio de circunstancias. Entonces estamos respondiendo al temor. Un corazón amedrentado desconfía del plan perfecto de Dios para su vida. Y aquí tenemos otra vez el rey Saúl como ejemplo. Saúl se enojó por los éxitos que David tuvo en el campo de batalla, se sintió amenazado por su popularidad y temía perder su reino. Dice, esto lo podemos ver en 1 Samuel 18, 5 al 15 y
28 al 29, ahí en el capítulo 18. Dice aquí, y se enojó Saúl en gran manera, y decía ahí, ¿verdad?, en los cánticos que se habían entonado, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, dijo Saúl. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y le había apartado de Saúl. Nosotros podemos pensar que esto no es algo que nos afecte, pero cuando vemos que alguien llega y recibe más atención que nosotros, se hace más popular que nosotros, recibe más elogios y reconocimiento que nosotros, eso nos puede llegar a herir también, hacernos enojar, nos parece injusto. Y eso produce en el corazón de una persona ira, ese temor a ser desplazados, a no ser tomados en cuenta ya porque otro está allí. La cuarta fuente de la ira sería la frustración. Nuestro desempeño no recibe aprobación, nos sentimos frustrados. Todos tenemos la necesidad dada por Dios de ser reconocidos. Cuando nuestros esfuerzos personales no cumplen con nuestras expectativas o de los demás, se ve amenazada nuestra necesidad de sentirnos importantes. La frustración resultante por fallar al cumplir nuestras expectativas es una de las principales razones para sentir enojo. Usted trabaja duro, arduo, pero no se lo reconoce, nadie le dice gracias por tu esfuerzo, ¿verdad? No hay, si está en una empresa y usted ha trabajado duro y no le dan ese ascenso que esperaba, sino que se lo dan a otro, pues eso le frustra, a cualquiera frustraría, porque todos tenemos esa necesidad de ser reconocidos. Las madres hacen sus esfuerzos por dejar la casa en orden, trabajar, y las que trabajan fuera también de casa pues tienen doble jornada en sus labores fuera de casa y luego llegan a hacer labores en casa. Y lo menos que esperan es que alguien diga mamá gracias, o esposa, o mi amor gracias por la comida, gracias por esto, un reconocimiento. Muchas personas se sienten frustradas y dicen ¿de qué sentido tiene? ¿Para qué lo hago si nadie lo reconoce? Bueno, esto sucede así, pero también tenemos un ejemplo bíblico de esto. La Escritura nos dice en Génesis también capítulo 4, que Caín y Abel habían traído a Dios distintas ofrendas, pero la de Caín obviamente, como nos dice el texto, fue reprobada, Dios no la aceptó. Caín decidió ofrecer lo que quiso sin importar lo que Dios hubiera indicado que era correcto y aceptable. Cuando sus esfuerzos personales fueron rechazados, se sintió frustrado. Tanto se frustró que se llenó de ira, lo que provocó que asesinara a su propio hermano. Fíjense todo lo que sucede. Y eso nos lo dice el texto bíblico, ¿verdad? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí quiero hacer algunas preguntas que debemos responder. ¿Qué espera Dios de mí en cuanto a la ira inapropiada? Bueno, conforme hemos estado meditando, Dios quiere que examinemos la verdadera fuente de nuestra ira. ¿Se trata de una herida, de una injusticia, temor o frustración, o una combinación de dos o más de estos? Una vez que yo descubro de qué se trata, debo evaluar si estoy utilizando la ira para tratar de llenar alguna de mis necesidades íntimas de amor, reconocimiento o seguridad. Recordemos otra vez. Aquí les recomiendo también el libro del doctor Gary Smalling, El ADN de las relaciones. Él tiene un apartado sobre este tema y cómo se inicia el ciclo de los conflictos. Él ahí lo llama la danza del miedo. En general, la tesis del doctor Smalling dice que es por una necesidad no cubierta que nos genera a nosotros ese miedo. ¿Has sido herido por el rechazo de alguien o por sus palabras hirientes? Si ese es el caso, evalúe si está usando la ira para intimidar o coaccionar a alguien para retenerlo en la relación con usted. Injusticia. ¿Has sufrido una injusticia real o percibida?
Si así fuera, evalúe si está usando palabras llenas de ira y condenatorias para provocar que alguien se sienta culpable y obligado con usted de alguna manera. Temor. ¿Ha sucedido algo que le produjo temor? Si es así, evalúe si está utilizando la ira para dominar y controlar a alguien para salirse con la suya. Frustración. ¿Siente frustración por causa de alguna expectativa no realizada? Si ese es el caso, evalúe si está utilizando amenazas airadas y palabras vergonzosas para manipular a alguien para que cumpla sus demandas. Cuando examine su corazón, decida no usar la ira para tratar de suplir sus necesidades. Más bien, debemos arrepentirnos y depender más profundamente del Señor, quien es el único que puede suplir y con creces de verdad todas nuestras necesidades. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11. Hasta aquí la reflexión de hoy, que sea de bendición. Ore y siga paso a paso este camino, y será restaurado, liberado y sanado de esta emoción llamada la ira, que puede destruir su vida y la de otros. Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.